Dios bendiga a la amada iglesia, cada una de las personas que ven y comparten este mensaje. Te saludo con un fuerte abrazo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Iniciamos esta serie con el título Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para aquello nos ubicamos en el libro de Salmos capítulo 19, verso 4. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Padre, al Hijo con la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Una vez más Dios nos demuestra que en todo el mundo se predica del evangelio del reino de Dios, con la finalidad de hacerle ver al hombre su condición espiritual, cómo está delante de Dios, y nos muestra la solución. Cristo Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados para vida eterna. Por eso nos dice, por toda la tierra salió su voz. En todo lugar tú escuchas hablar de Cristo Jesús. Se predica en las plazas, en los medios de transporte, los aires libres, en las plataformas digitales, por toda la tierra, hasta las montañas. Dios envía misioneros. ¿Para qué? Para hacerle ver al hombre su condición espiritual. ¿Por qué? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados. Entonces Dios envía su palabra a todo lugar, a toda persona, para que nos demos cuenta que sin Cristo estamos separados y para que nos volvamos a Dios en Cristo Jesús, para que pidamos perdón por nuestros pecados para vida eterna en Cristo Jesús. Y nos dice, añade más, en ellos puso tabernáculo para el sol. En todo el mundo, en todos los países hay una iglesia. En todos los barrios hay una iglesia para luz, para vida eterna. Una vez mientras iba a la iglesia aquí en Trinidad de Dios, al norte del puerto principal, el de la tricimoto, tomo la tricimoto porque son como 30 cuadras de mi casa de la iglesia. Y el de la tricimoto me pregunta, varón, ¿no es malo que hayan tantas iglesias juntas? Yo le digo, no, porque no rodábamos ni 2 cuadras y él iba contando, ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra. Iba contando como 8 iglesias. Están a cada cuadra hay una iglesia aquí en el sector donde yo vivo en Trinidad de Dios. Y yo le digo, no es nada malo, porque en aquel día nadie tendrá excusa que nunca escuchó la palabra de Dios, nunca escuchó hablando de Cristo Jesús para arrepentimiento, para perdón de pecados, para vida eterna. Y vemos que aquí en Trinidad de Dios casi todos los días hay aire libre, hay campaña. Aquí a una cuadra donde yo vivo, en aquella hay una iglesia, y en aquella iglesia casi todos los días hacen aire libre primero en la calle y de ahí ingresan al culto a la congregación. Casi todos los días se escucha aire libre o campaña aquí en Trinidad de Dios. Y por eso este hombre me preguntaba si no era malo que haya tantas iglesias juntas. Le digo, no, es bueno, porque en aquel día nadie tendrá excusa que nunca escuchó la palabra de Dios. Dios ha puesto tabernáculo para el sol, para vida eterna. Amén. En el libro de San Mateo capítulo 5, verso 45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para eso ha puesto tabernáculo, ha puesto iglesia. Que hace salir su sol para sobre malos y buenos, que hace llover sobre justo e injusto. ¿No? Por eso Dios, su palabra ha salido por todo el mundo con la finalidad de volvernos a Él para que seamos sus hijos. ¿Por qué? Porque estábamos sujetos al reino de las tinieblas y Cristo vino para darnos vida eterna, para traspasarnos de las tinieblas a la luz. Como vemos en el libro de San Juan capítulo 1, verso 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para eso ha puesto tabernáculo, para que usted al aceptar a Cristo pase de ser creación a ser hijo de Dios para vida eterna. En el libro de la primera carta de Corintios capítulo 1 verso 21 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, al que cree, por la locura de la predicación. No, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de las obras, por medio de la creación. Pero ahora agradó a Dios salvar a los que creen en aquel testimonio de Cristo Jesús. A los que creen en el Salvador que Dios ha puesto delante de todos en Cristo Jesús. Le agradó salvarlo por la locura de la predicación. Por eso es que se predica la palabra en todas partes, en todo lugar, para que usted al escuchar y vea su condición espiritual, nos veamos en el espejo, tomemos el camino de vida eterna que es Cristo Jesús. Y en el libro de San Juan, que es el título del tema, 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No, porque sin Cristo hay una condenación, y Cristo vino para salvarnos de esa condenación. Y todos tenemos conocimiento del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. En el libro de San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, vemos un mandamiento de Jesús a sus discípulos y se cumple que por toda la tierra salió su voz. Por eso se predica en todo lugar, dice Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que hay una condenación, pero también está la salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios, que convence de todo juicio y de pecado, abra vuestras vistas espirituales y que todos podamos entender el propósito de Dios, el cual es la salvación a todos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.